Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase, nosotros habíamos visto que el cumplimiento de las obligaciones puede darse de otras formas, ¿no? Lo normal, lo común es que el acreedor acepte la prestación que le debe el deudor y, bueno, la obligación termina extinguiéndose por el pago, pero el pago no siempre se va a realizar bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, no siempre va a existir la posibilidad de que para empezar, de que el deudor pueda cumplir a cabalidad. No siempre se va a dar la oportunidad, tal vez, de que, o bueno, la posibilidad de que el acreedor acepte la obligación. Entonces, es en ese entendido que nuestro legislador ha reconocido otras formas del cumplimiento de la obligación, diversos modos de pago, entre los cuales nosotros ya habíamos empezado a analizar la oferta de pago y consignación. A manera más genérica, ¿no? Nosotros veíamos que los efectos de las obligaciones se estudian desde dos puntos de vista, desde su cumplimiento y desde su incumplimiento. Y ahora estamos todavía analizando la obligación y desde aquella perspectiva del cumplimiento, ¿no? La oferta de pago, nosotros decíamos que va a referirse al, a una forma judicial de cumplir la prestación, ¿no? Es el pago satisfecho, como decíamos, por el deudor o por quien está legitimado para sustituirlo con la intervención judicial, la intervención de una autoridad judicial que, en primer lugar, haga conocer al acreedor de que hay una oferta, de que se va a cumplir una prestación cuya creencia quedaba pendiente, digamos, de cumplimiento. Y en segundo lugar, viene la consignación, que es que va a ser justamente aquella que brinde los efectos liberatorios. Habíamos analizado algunos casos en los cuales procede la oferta de pago y consignación. Veíamos que hay la posibilidad de incertidumbre del acreedor, desconocimiento del mismo, ausencia del acreedor, es decir, que no se encuentra vinculado a su domicilio, la incapacidad del mismo o la negativa de recibir la prestación. Hemos visto que hay ciertos requisitos y que los mismos se encuentran previstos en el artículo 329 de nuestro Código Civil. Veíamos también que el artículo 330 del Código Civil establece dos formas diferentes de oferta, ¿no? Cuando uno ofrece bienes fungibles o títulos de crédito, tiene que exhibirlos el momento de ofrecer el cumplimiento de esa obligación, ¿no? De ofrecer el cumplimiento de esa obligación de dar. Pero cuando se trata de bienes que tienen que entregarse en un lugar diferente al domicilio, en ese caso, la oferta tendrá que realizarse, pero con una intimación previa, ¿no? Es decir, con un requerimiento para que el acreedor pueda aceptar la prestación. Una de las causas por las cuales procede la oferta de pago y consignación es la mora del acreedor o mora creditoris. Lo que usualmente pasa ante el incumplimiento de las obligaciones es la denominada mora del deudor, pero el acreedor también puede incurrir en mora cuando injustificadamente se rehúsa a recibir la prestación, ¿no? Entonces se generan ciertos efectos jurídicos que nosotros habíamos estudiado. Después de realizarse esa oferta, la autoridad judicial determinará la consignación. Veamos cuál es el procedimiento, ¿no? Vamos a ver en un instante más. La consignación va a ser aquella que termine declarando esos efectos liberatorios a favor del deudor que ofreció el cumplimiento de la prestación, ¿no? Veamos entonces cómo es que opera este procedimiento. Para empezar, estimados estudiantes, es importante manifestar que el procedimiento de la
de la oferta de pago y la consignación se encuentra previsto en el adjetivo civil, ¿no? Es decir, en el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil nos dice que cuando se trata de deudas de dinero, se adjunta el comprobante de depósito judicial. ¿Qué significa esto? Que se está cumpliendo lo que ya hemos visto que se establece en la norma sustantiva. A ver, ¿qué nos decía la norma? Cuando se trata de bienes fungibles, se tiene que exhibir el bien, ¿no? Entonces aquí lo que nos está diciendo la norma adjetiva, es decir, el Código Procesal Civil, es que cuando hay deudas en dinero, se tiene que adjuntar el comprobante del depósito. ¿Qué está pasando entonces? Se está exhibiendo el bien debido. En caso de tratarse de cosa de cuerpo cierto y determinado, se pide el señalamiento de día y hora para su entrega. ¿No ve? ¿Qué significa? Ya no es que vamos a entregar la cosa, no se está exhibiendo la cosa, sino que vamos a requerir al acreedor que él mismo vaya a verificar el bien, ¿no? Es decir, no le vamos a exhibir directamente el bien debido, sino que nosotros vamos a intimarle, vamos a requerirle que él mismo reciba la prestación. Entonces, por eso se señala un día y hora, ¿no? Para que él mismo pueda recibir la prestación. Entonces, se está haciendo la oferta, ¿no? Entonces, si yo debo la entrega de un bien inmueble, sería absurdo que el bien inmueble vaya adjunto, ¿no? Adjunto a mi demanda. Por ahí va entonces esta distinción que nosotros veíamos entre la oferta real y la oferta con intimación, ¿ya? Si se trata de una cosa de difícil traslado, igual, se pide día y hora para el lugar, en el lugar de entrega. Que si yo podría hacer maquinaria, ¿no? Uno no va a ir ante las oficinas de juzgados con su memorial y la maquinaria pesada que tiene que entregar, ¿no? O bueno, tengo que entregar este tractor, ¿no? Y en la puerta del juzgado, junto a su demanda, adjunto tractor, ¿no? ¿No ve? Entonces se pedirá día y hora para el cumplimiento de la obligación. Si ya existiera un proceso en trámite, estimados estudiantes, si ya existe un proceso en el que se está desarrollando este conocimiento del juez sobre la controversia, etcétera, sobre el conflicto, entonces el trámite no tiene que realizarse ante un nuevo juez, sino ante el mismo juez que ya conocía el caso, ¿no? Entonces, ese es el primer momento. Posteriormente tiene que notificarse al acreedor y se le otorgan 5 días para que pueda pronunciarse sobre esa oferta realizada por su deudor, ¿no? Con o sin contestación, el juez entonces va a señalar día y hora dentro de los 5 días siguientes para que pueda verificarse, ¿no? Para que se realice una audiencia en la que el acreedor se pronuncie también sobre el bien que se está ofreciendo por su deudor. Si el acreedor no concurre, o si concurre sin contradecir la oferta, se va a declarar válida la oferta. Entonces hay dos posibilidades, ¿no? Que no se presente a la audiencia, entonces esa es la primera opción. Y la segunda puede ser que sí se presente a la audiencia y no haga ningún reclamo sobre el bien que se le está exhibiendo. Entonces, en esas posibilidades, el juez tendrá que declarar válida la oferta realizada por el deudor. Si la parte deudora es la que no concurre a la audiencia, o si el pago no se ajusta a los requisitos de la ley, ya hemos visto que hay ciertos requisitos que debe cumplir la oferta de pago, entonces se declara la invalidez de la oferta y se determina además una multa para el oferente. ¿Qué significa esto? Que si una persona ofrece un bien, tiene que cumplir. Nosotros ya hemos visto con ese principio de exactitud, ¿no ve? Uno no puede ofrecer algo diferente a lo que debe o menos de lo que debe. Tiene que ser íntegra e idénticamente
similar, digámoslo así, tiene que ser idéntica y tiene que ser íntegra, ¿no? El cumplimiento de la obligación. El pago tiene que ser idéntico e íntegro, cumpliendo ese principio de exactitud. Y, eh, y el deudor debe presentarse, ¿no? A la audiencia. Debe presentarse a la audiencia para que se dé por válido esa oferta, para que se dé por válida esa oferta. Ahora veamos el procedimiento de la consignación. Entonces, hay un primer momento en el que se declara válida la oferta. La consignación puede solicitarse cumpliendo los requisitos establecidos por nuestro Código Civil. Entre esos requisitos de validez, nosotros ya hemos visto que tiene que haber una intimación previa, es decir, que se le haya notificado al acreedor que el deudor haya depositado la cosa con los intereses y frutos en el lugar indicado por la ley o el juez. Se tiene que levantar el acta del funcionario público en el que consten las cosas ofrecidas, ¿no? Ese momento, esa audiencia que ya hemos visto, en la cual el acreedor no se ha pronunciado o sencillamente no se ha pronunciado o bueno, no se ha presentado, ¿no? Entonces tiene que haber esa constancia de que se ha cumplido con la oferta. En caso de tratarse de cosas de cuerpo cierto y determinado, se pide un señalamiento de día y hora para su entrega, ¿ya? Para la consignación. Si se trata de una cosa de difícil traslado, no, eso ya lo habíamos visto. Bueno, admitida la demanda, se corre en traslado del acreedor por 5 días, nuevamente, ¿no? Entonces, ya hemos visto el momento de la oferta. Ahora viene la consignación. Cuando acontece la consignación, se admite la demanda y se corre en traslado del acreedor para que el mismo se pueda pronunciar dentro de 5 días. Con o sin respuesta, se señala audiencia dentro de los 5 días siguientes. En la audiencia se va a escuchar a las partes y puede suceder que el acreedor rechace la consignación totalmente. Entonces, cuando el acreedor rechaza la consignación, es decir, que se libere el deudor, se concluye el procedimiento salvándose los derechos de las partes para un proceso ordinario. Recordemos que esto se realiza en vía voluntaria, ¿no ve? Tal cual nos ha manifestado nuestra compañera hace un instante, ¿no? Tal cual nos decía Natalie. Entonces esto se realiza en vía voluntaria, no es que haya contención, no todo juicio, no todo proceso, no todos los tipos de procesos implican entonces un conflicto, ¿no? Aunque esto ha sido criticado a los procesos voluntarios. Algunos decían no deberían denominarse procesos, pero bueno. Entonces, en el proceso voluntario, si es que hay contención, se concluye el procedimiento, ¿no? No se liberará en ese momento al deudor. Si el acreedor rechaza parcialmente la consignación, es decir, acepta una parte de la prestación que ha sido ofrecida en su momento, se aprueba la parte no contradicha, salvándose los derechos de las partes respecto a la fracción contradicha, ¿no? Recuerdan ustedes que hay obligaciones complejas, ¿no? De objeto simple bueno, de objeto complejo, es decir, puede ser que uno tenga 2 o 3 prestaciones que cumplir. Entonces, si uno ha cumplido con una, pero respecto a la otra hay controversia, se declarará la consignación solo respecto a una de las mismas, ¿no? O sea, se puede declarar la consignación parcial sobre una parte de lo que se ha ofrecido por el deudor. Si la parte acreedora acepta la consignación, la autoridad va a emitir un auto aprobatorio en la misma audiencia y concluye el procedimiento, ¿ya? Consignaciones sucesivas o periódicas de la misma relación obligacional se van a realizar en el mismo proceso conforme lo que decida el juez. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes saben, estimados estudiantes, que hay obligaciones que no son instantáneas, ¿no? Hemos visto obligaciones instantáneas y de tracto sucesivo. O, bueno, estas obligaciones que se van cumpliendo a medida que transcurre el tiempo, ¿no?
Por ejemplo, el pago de los alquileres, el pago del arrendamiento. El pago del arrendamiento no se da de una vez y por todas, ¿no? Nosotros hemos visto que se va realizando a lo largo del tiempo. Entonces, en estas situaciones, si es que se trata de ciertas obligaciones que se van cumpliendo periódicamente, las consignaciones se tienen que realizar en el mismo juzgado, ante la misma autoridad, ¿no? No es que tenga que plantear, digamos, el mes de marzo debo mi alquiler, o mejor dicho, tengo que pagar mi alquiler del mes de marzo, voy donde un juez, el de abril, donde otro juez, el de mayo, donde otro, no, no, no. Todo entonces se va a desarrollar ante la misma autoridad. Si el acreedor luego asiente el pago en forma directa, es decir, si el acreedor ya dice, bueno, me he cansado de recibir las prestaciones delante del juez, entonces no es necesario consignar periódicamente y podrá recibir por su cuenta la prestación, ¿ya? Entonces, espero que hasta ahí haya quedado claro y podemos pasar ahora sí a otra de las formas de cumplimiento de la obligación. Nos referimos a la denominada dación en pago. La dación en pago como tal y con tal denominativo no se encuentra prevista en nuestro ordenamiento jurídico. No está prevista con ese nombre, ¿no? Este es un nombre técnico que nosotros encontramos en la doctrina. Encontramos la dación en pago en nuestro código bajo el denominativo de cosa diversa a la debida, ¿no? Bueno, prestación diversa a la debida, mejor dicho. Prestación diversa a la debida. Es una forma de extinguir las obligaciones y se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega una cosa distinta o diversa a la debida, quien la acepta con todos los efectos legales del pago. Recordarán ustedes, estimados estudiantes, que el pago tiene que cumplirse de manera exacta, pero nosotros habíamos dicho que hay una excepción, ¿no ve? Que solo puede ser diverso a lo pactado. La prestación puede ser diversa a aquella prestación pactada en cuanto al cumplimiento, siempre y cuando el acreedor lo acepte. Entonces, cuando estamos ante esa aceptación por parte del acreedor de una prestación diversa a la debida, estamos ante una dación en pago. Se presenta entonces como una excepción al principio de la exactitud en el cumplimiento del pago, ¿ya? La regla en el cumplimiento o pago es que se realice de manera exacta a la cual uno se ha comprometido. Y la excepción es que se lo haga mediante una dación en pago. En el derecho romano esto era conocido como la datio insolutum. Aunque el acreedor no está obligado a recibir la cosa distinta a la debida, nada impide a que el acuerdo de las partes admita la extinción de la obligación sustituyendo el pago del objeto debido por otro diferente, ¿no? Pero todo esto depende del acreedor. Encontramos entonces esta dación en pago, pero no con este denominativo, en el artículo 307 de nuestro Código Civil, que establece que el deudor no se libera ofreciendo una prestación diversa a la debida, aunque tenga igual o mayor valor. Y en esta parte encontramos la dación en pago, ¿no? Salvo que el acreedor consienta en ella. Entonces, qué sé yo le puedo deber a Cristal $500, pero podemos acordar que en vez de eso le voy a dar un equipo de sonido que yo tengo, ¿no? Y esto puede darse porque, bueno, hay un dicho incluso muy, muy común, ¿no? Al mal pagador, aunque en piedras. Entonces, en este caso, podemos ver en esta forma de cumplimiento de la obligación, podemos ver que esto es cierto, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que se dé esta dación en pago? En primer lugar, tiene que haber una obligación legítima que la preceda. En segundo lugar, tiene que haber capacidad de disposición de la cosa ofrecida en lugar del pago. Recordemos, estimados estudiantes, que uno de los requisitos de las prestaciones de dar es justamente que uno tenga poder de disposición sobre el bien que va a entregar, ¿no?
Sería absurdo que yo le entregue a Cristal un equipo de sonido que le pertenece a Natalie, ¿no? Y le diga, bueno, con esto yo me libero. No, no, no. Yo tengo que tener poder de disposición, tengo que tener esas facultades otorgadas por la ley para cumplir con esta prestación y para entregar el bien que estoy, sobre el cual estoy disponiendo. Entonces, eh, no podrá tratarse de aquel, no podrá entregarse mediante una dación en pago bienes que no, sobre los cuales uno no tiene poder de disposición, ¿no? Debe concurrir la voluntad y el consentimiento del acreedor a instancias del deudor. El deudor entonces solicitará al acreedor que se pueda cumplir la obligación o que se pueda extinguir la obligación con el cumplimiento de una prestación diferente y la voluntad del acreedor tiene que concurrir en este caso, ¿no? Debe entregarse una cosa distinta a la debida. Si es que se entrega la cosa debida, entonces ya no estaremos ante una dación en pago, ¿no? Estaremos ante un pago simplemente. Es una transferencia al igual que el pago de carácter oneroso. El deudor debe salir por la evicción y saneamiento, ¿ya? ¿Qué significa? Que cuando uno entrega un bien al, al acreedor, tiene que garantizar que el acreedor va a tener la pacífica posesión de ese bien y tiene que garantizar que en caso eh, que alguien se atribuya derechos sobre ese bien, el deudor va a salir a la defensa de ese bien, va a la defensa de los derechos del acreedor. ¿Me entienden? Esa es la denominada garantía de evicción y saneamiento. Cuando hay transferencia de bienes, estimados estudiantes, el que transfiere un bien va a tener esas garantías de evicción y saneamiento, ¿ya? Va a tener que otorgar esas garantías de evicción y saneamiento. Muchos piensan que cuando yo vendo una casa, digamos, bueno, ya al fin me he liberado de esa casa que tiene tanto problema, ¿no? No, 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 no. La ley establece a favor del adquirente esas facultades de esa garantía de evicción y saneamiento. Entonces, cuando uno va a otorgar una prestación diversa a la debida mediante la dación en pago y entrega un bien, entonces, estimados estudiantes, tendrá que salir a las garantías de evicción y saneamiento, tendrá que otorgar esas garantías de evicción y saneamiento también, ¿no? No dirá, más bien me he liberado de esta prestación y ya me vale qué es lo que pase con la casa y bueno, si tiene problemas es su lío, ¿no? No, no es así, por si acaso. Debe constar por escrito a los efectos de su comprobación legal. Para probar la dación en pago, debe constar entonces por escrito. ¿Cuáles son las diferencias con el pago y con la novación? Esto es muy importante. Ya no es lo mismo la dación en pago que un pago. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos visto que el pago implica el cumplimiento exacto. Es evidente entonces esta diferencia, ya que el pago es el cumplimiento específico de la obligación, mientras que la dación en pago tiene por objeto un bien distinto, un bien diferente. Pero también hay que distinguirlo de la novación, ¿ya? La novación, estimados estudiantes, es una forma de extinción de las obligaciones. Y la novación implica que una nueva obligación que nosotros hemos acordado sustituye a la antigua. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo le debo $100 a Cristal, pero nos ponemos de acuerdo a que en realidad a partir de extinguimos nuestra obligación y después yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar con un televisor, pero esto va a ser de aquí a un mes. Entonces generamos una nueva obligación. ¿No ve? Esa es la innovación, la sustitución de una nueva obligación por la otra, por la primitiva obligación, por la antigua obligación. Entonces, pero ¿qué diferenciará a la novación con la dación en pago? Parecen ser lo mismo, ¿no? Parecen ser lo mismo porque estás entregando una cosa diversa a la debida. Estamos ante figuras diferentes, ya que la novación sustituye a una obligación por otra que queda pendiente, mientras que la dación en pago implica la sustitución del objeto del pago por otro distinto, extinguiendo la obligación. ¿Se entiende esa diferencia? En la dación en pago sustituimos inmediatamente en el momento del cumplimiento el objeto de la obligación.
¿No ve? Cristal, yo te debía $100, pero en lugar de eso te voy a dar este televisor. Toma. Listo, se sustituye el objeto y se cumple, o bueno, se extingue la obligación. ¿No ve? Pero en la innovación, lo que pasa es que creamos una nueva obligación, un nuevo vínculo obligacional. ¿No ve? Entonces yo le decía, bueno, Cristal, te debía $100, pero ¿sabes qué? Lo extinguiremos. Ya no te debo esos $100 y a partir de ahora te voy a deber una televisión o un equipo de sonido o algo así. ¿No ve? Se entiende entonces esa diferencia. Si es que no es así, estoy atento a cualquier consulta más adelante. Ya para terminar esta temática y para que podamos ingresar a nuestra evaluación dentro de un instante, veamos cuál es la naturaleza jurídica de la dación en pago. Para Potier se trataría de una variante o un modo de pago por el que el acreedor acepta recibir un objeto distinto al debido. Eso es lo que nos dice Potier, ¿no? Uno de los grandes comentaristas del Código Civil francés de 1804 y uno de los más grandes tratadistas del derecho de obligaciones de aquel entonces. Para Aubry et Rau, o Aubry Rau, por otro lado, implica una novación del objeto. Por eso es que hacemos ya la distinción actualmente, ¿no? Aubry y Rau nos decían, en realidad hay innovación del objeto, porque el acreedor ha consentido reemplazar su crédito antiguo por uno con objeto diferente. Pero nosotros ya hemos visto que en realidad no son lo mismo, ¿no? Estamos dando antecedentes de qué es lo que pensaban los autores que diferenciaba a la dación en pago de otras figuras jurídicas. En Exerus y Lehmann sostienen que es un contrato oneroso de enajenación, ¿no? Es un contrato oneroso de enajenación, es decir, lo que está aconteciendo es que uno está realizando un desprendimiento patrimonial y esto implica onerosidad, ¿no? Implica sacrificio por parte de quien está otorgando la prestación diversa a la debida. Ludovico Barassi y Spin Casanovas nos dicen que es un contrato extintivo. Por otro lado, Beltrán de Heredia nos dice que es un sustituto del pago y que estaríamos ante un contrato atípico. Cuando ustedes vean la materia de contratos, van a ver que hay dos tipos de contratos, ¿no? Los contratos típicos y los contratos atípicos. Los contratos típicos son aquellos cuyos efectos jurídicos, cuya estructura se encuentra al menos en lo básico regulado por la ley, ¿ya? Mientras que los contratos atípicos son aquellos que no se encuentran regulados específicamente por la ley, ¿no ve? Entonces, para este autor, Beltrán de Heredia, la dación en pago sería un contrato, pero atípico, ¿no? Uno cuya forma no estaría especificada por la norma. Para la opinión doctrinaria predominante, para la mayoría de los teóricos del derecho de obligaciones, la dación en pago es un acto extintivo complejo, ¿no? Hablamos de un acto jurídico, claro, porque es voluntario. Es extintivo, pues al final termina por extinguir la obligación y además es complejo, ¿no? Pues encierra, nos dice, una novación de la primitiva obligación, pero esa novación está seguida sin solución de continuidad del pago de la obligación sustitutiva de la primera. Es decir, que se da instantáneamente, ¿no? Entonces, hay, bajo el análisis racional, dos actos que se han fundido en uno solo, nos dice. A saber, y este acto es la novación de la primitiva obligación y el pago de la obligación sustitutiva de aquella. Entonces sería una novación especial, nos dice Llambias, ¿ya? Una novación en la cual instantáneamente se está modificando el objeto y se está cumpliendo con la prestación. Pero si tenemos que distinguirla con la novación como tal, como un modo de extinguir las obligaciones, nosotros ya hemos visto que esto implica una diferencia en cuanto a la temporalidad que se va a dar, ¿no?
pues la novación implicará la creación de una nueva obligación que va a diferir en el tiempo y que va a ser posterior a la obligación primitiva. De esta manera, entonces, hemos podido comprender, yo creo, y reafirmar lo que ya hemos estudiado cuando analizábamos el pago. Y es que, y es que puede cumplirse con una prestación diversa a la debida siempre y cuando el acreedor así lo acepte. Otra de las formas por las cuales se va a poder cumplir con la prestación es la denominada cesión de bienes. Veamos un poco de esto antes de concluir nuestra clase del día de hoy. Cada cual puede verse por situaciones individuales o colectivas en condiciones de apremio, penuria, más o menos graves que le impiden satisfacer sus compromisos, al margen de si el problema es la liquidez o la insolvencia, ¿no? Muchas veces, entonces, los deudores no podrán cumplir la obligación, las obligaciones por las cuales a las cuales se encuentran ligados, ¿no? En esta situación, la buena fe e inclusive su propio interés le imponen deberes de sinceridad y lealtad específicos que tienen que ver directamente con la preservación de la par conditio creditoris, ¿no? Es decir, de no hacer ni propiciar discriminaciones y menos fraudes. Entonces, el deudor tendrá que obrar de buena fe y tendrá que evitar esconder su patrimonio de sus acreedores, ¿no? Tendrá que evitar obrar de aquella forma. Un medio establecido por la ley que opera en protección del deudor a favor de la masa de acreedores también es el pago con cesión de bienes, ¿ya? Entonces, bajo esos deberes de no incurrir en fraude y de obrar de buena fe, el deudor podrá ceder sus bienes a sus acreedores, ¿no? ¿Y cómo lo hará? Mediante la figura de la cesión de bienes. La cesión de bienes es una prerrogativa legal instituida a favor del deudor insolvente, quien evitando la ejecución forzada, se libera de la obligación entregando a sus acreedores sus bienes, sin renunciar a la propiedad de los mismos. Ojo, con cargo de que procedan a realizarlos y se hagan el pago con el precio obtenido. Entonces, cuando se da la cesión de bienes, el deudor lo que va a otorgar a sus acreedores es la facultad de administrar los bienes para que estos puedan transferir los mismos y se puedan pagar con el precio que han obtenido de estos bienes. ¿Se entiende hasta ahí? Yo le debo dinero a Eric, a Soledad y a Natalie, entonces yo les voy a otorgar a ellos todos mis bienes, ¿no? Tengo una casa y un auto, les entrego para que ellos los administren. ¿Qué significa esto? Que ellos van a poder vender esos bienes y cuando ellos consigan el precio, o sea, cuando tengan el dinero del precio de esos bienes, ellos podrán pagar las obligaciones, pagarse esas obligaciones a las cuales yo estaba ligado, ¿me entienden? Va por ahí entonces esta figura de la cesión de bienes, que vamos a complementarla en nuestra clase del día miércoles. Muchísimas gracias. Ya hemos entonces dado una perspectiva general de lo que es esa cesión de bienes. Nos corresponderá profundizar esta temática el día miércoles. En caso de tener alguna duda, estoy atento a cualquier consulta que tengan por este medio o por nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención. Procedamos ahora a desarrollar nuestra evaluación sobre los anteriores temas. Muchas gracias.